Muy buenas tardes a todos los amigos de la Estación Azul. Saludos de parte de todos los que hacemos este programa: Carolina Alba, Javier Lostalé, Jesús Marchamalo, Ángel Rodríguez Abad. Hoy en la parte técnica, Pablo Serrano y Diego Cosín; en la producción, Manuel Bonilla; y quien les habla, Ignacio Elguero. España está en los libros es el título del ciclo que nos acoge hoy en el Instituto Cervantes. El motivo está relacionado con una de las muchas e interesantes acciones que se realizan en los distintos centros como apoyo a la traducción y conocimiento de la literatura española en otros países. En este caso, nos reúne aquí la publicación de las actas del Congreso que el Instituto Cervantes organizó en la Universidad de Burdeos en colaboración con el centro de dicha ciudad en torno a la figura de Rafael Alberti. Nuestro homenaje de hoy para Rafael Alberti. La Estación Azul, tu programa de libros. Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. Oh, mi voz, condecorada con la insignia marinera, sobre el corazón un ancla, y sobre el ancla una estrella, y sobre la estrella el viento, y sobre el viento la vela. Bueno, estamos en la Estación Azul, como digo, en el Instituto Cervantes. Muchísimas gracias a todas las personas que han acudido a vernos. Lo primero que les dedicamos es un aplauso a ustedes. Bueno, Carolina Alba, preséntanos a los invitados de hoy. Sí, hoy nos acompañan Luis García Montero en su doble condición de poeta y director del Instituto Cervantes, Gil Del Vecchio, profesor del CELEC, del Centro de Estudios de Literatura Extranjera y Comparada de la Universidad Jean Monnet, Nuria Rodríguez Lázaro, profesora de la Universidad Bordeaux-Montaigne, Luisa Castro, también en su doble condición de poeta y directora del Instituto Cervantes en Burdeos, y la poeta Raquel Lanceros, además de nuestros colaboradores habituales, Jesús Marchamalo y Javier Lostalé, que viene dispuesto a recitar, ya te lo digo, de antemano. Que no podemos esperar otra cosa de Javier Lostalé. Un gran rapsoda. Y a ver si Marchamalo también se anima. Bueno, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, hoy en su doble condición, efectivamente, de director y de poeta. Muchas gracias por acogernos en esta Casa de la Palabra, Luis. Gracias a la Estación Azul y a ti por venir. La verdad es que este es un acto lleno de significación. Reconocer a los hispanistas, reconocer al trabajo de nuestros centros en el exterior, de directoras como Luisa Castro, y poder homenajear a la Estación Azul como uno de los programas que llevan tantos años defendiendo la cultura española, para nosotros es un honor y un lujo. Pues muchas gracias, Luis. Bueno, son muchas e interesantes, desde luego, las actividades, como comentaba al principio, del Cervantes, como esta que nos ocupa hoy, con este libro. Haznos un breve retrato de estas iniciativas. Son muchas, pero bueno, esquemáticamente cuéntanos alguna de las líneas, qué finalidades persiguen y cómo se desarrollan, Luis. Mira, ya sabes que el Instituto Cervantes es una institución que tiene la tarea de divulgar y defender la cultura española en el exterior y la cultura en español, porque está toda Latinoamérica también presente. Tenemos 87 centros repartidos por el mundo y, aparte de dar clases de lengua, catalán, gallego, vasco, español, pues defendemos nuestra cultura, apoyamos el trabajo generoso de los hispanistas que se dedican a estudiar nuestra cultura en el mundo, y en este sentido pues se establecen muchas relaciones con universidades como las que hemos establecido desde Burdeos, pues por ejemplo con la Universidad de Burdeos, con Nuria, con la Universidad Jean Monnet, con Gil, y que fue lo que posibilitó este homenaje a Rafael Alberti, reivindicando uno de los grandes nombres de nuestra poesía. Fíjate que este homenaje se realiza, entre otros motivos, como bien has indicado, pero desde luego los 20 años, se cumplen 20 años
este 2019 de su muerte, 1999. ¿No? En tu conferencia, Luis, aquí recogida en este libro, hablas de la importancia de las huellas de Rafael Alberti, ¿no? Y dices cómo la lección de Alberti ha sido muy fértil en la poesía española posterior a 1939 por muchos motivos, pero desde luego por dos constantes claras, ¿no? Por un lado, la dinámica de su presencia y ausencia. Lógicamente, la presencia que tenía en escritores que lo iban siguiendo y que analizaron su obra, influyó en la obra de estos escritores, y la ausencia, porque lógicamente la ausencia física, porque estaba en el exilio y no se publicaban sus obras en España. Y por otro lado, la continua y permanente voluntad de búsqueda, apuntas, ¿no? Exponnos, Luis, de una manera breve esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda que podemos hablar de ella. Mira, todo lo que es la variedad de estilos, técnicas, estéticas, etcétera, ¿no? A mí me emocionó, claro, la apuesta de Nuria, de Gilles, sobre Rafael Alberti, reivindicando que sobre todo es una referencia, un poeta de primerísima fila, ¿no? Y eso me emocionó. La presencia de Rafael es la presencia de los grandes poetas que están siempre ahí, pero que dependen también de la situación histórica. Claro, después del franquismo, pues hubo una época de silencio. Una de las revistas oficiales del franquismo era Garcilaso, y aunque Rafael hubiese escrito aquello de si Garcilaso volviera, yo sería su escudero, en Garcilaso Rafael no podía tener mucha presencia. Pero después llegó Ángel ligeramente humano, y de pronto, pues, poetas que después encabezaron la poesía social, como Blas de Otero, empezaron a hacerle homenajes, primero sigilosos, después un poco más claros, y a partir de ahí pues ha sido una constante, una presencia, dependiendo un poco de las distintas manifestaciones históricas. Cuando se era más partidario de una poesía experimentalista, esteticista, pues los poetas, por ejemplo, novísimos, reivindicaban no al poeta social, que era Rafael Alberti, sino más bien al poeta surrealista, al poeta explorador. Cuando había momentos de compromiso cívico, pues se recordaban sus grandes libros cívicos como de un momento a otro, ¿no? Y a partir de ahí, según el fluido natural de la cultura española, pues Rafael está presente. Es verdad que Rafael ha escrito mucho, es verdad que Rafael se ha metido en muchos jaleos, pero es verdad también que Rafael es uno de los grandes poetas de la literatura contemporánea, y es muy difícil encontrar autores que tengan una antología de 100 poemas de la calidad decisiva de Rafael Alberti. Carolina. Luis, la mayoría de la crítica y también de los lectores se decantan por sus obras Marinero en tierra y Sobre los ángeles, una más ligada a la tradición popular, la otra más vanguardista, pero tú en estas actas, en el libro del que hoy hablamos, en este homenaje a Rafael Alberti, reconoces tu predilección por un poemario que se corresponde con su etapa más social, ¿no? Que es una preferencia atípica, porque siempre partimos de la base de que el compromiso social implica rebajar la calidad estética. Bueno, una de las lecciones que nos dejó Rafael a sus amigos y a sus discípulos es que la poesía es muy rica y se puede disfrutar de todo. Rafael disfrutaba tanto de Góngora como de Quevedo, y no aceptaba el sectarismo de para ser lector de Góngora tener que meterte con Quevedo, o para ser lector de Garcilaso cerrar los ojos a un vanguardista como Mayakovsky. La riqueza de la poesía está en la propia escritura de Rafael, que fue una indagación sobre todos los estilos. Y a partir de ahí, bueno, pues uno escoge como lo normal, es decir, qué bien Marinero en tierra, qué bien Sobre los ángeles, pero cuando era político, pues yo digo, pues es que hacer poesía de calidad política a veces es más difícil que hacer sonetos esteticistas, ¿no? Y Rafael consiguió hacer poesía de calidad. Yo recuerdo, por ejemplo, que a Jaime Gil de Viedma, otro de los maestros, le gustaba examinar a sus amigos jóvenes, y me dijo, oye Luis, pero tú, por ejemplo, ¿cuál es el libro que prefieres de Rafael? Y yo le dije, yo de un momento a otro. Es un libro que publicó en plena guerra en 1937, analizando la educación sentimental que había recibido en su familia y que tenía mucho que ver con la propia poesía de la generación del 50. Jaime se quedó sorprendido, me miró y dijo, por supuesto. Por eso que cada cual escoge una obra riquísima, y no hay que despreciar nada, porque todo enriquece la diversidad de la poesía.
Yo estoy convencido que si entre todos los que nos están escuchando ahora mismo, aquí en directo o a través de Radio Nacional, tendrán su obra o sus obras de Rafael Alberti, ¿no? En mi caso, a mí me llegó, desde luego pude leerlo todo gracias a la antología la obra completa que publicó en Aguilar en 1988, si no me falla la memoria. Sí, en el 88, Luis García Montero. Fueron 2 libros inolvidables sobre Los Ángeles y luego un libro que a mí me parece fantástico y espectacular, que por cierto su hija Aitana, en una entrevista que le hicimos hace ya muchos años, en el 2000 me parece, a Aitana decía que uno de los grandes libros de su padre para mí también es Baladas y canciones del Paraná, sin duda. Escrito en Argentina, así es. Claro, en la época, en el 52, 54. En el exilio. Es un libro donde empieza a trabajar Marino en Tierra en la canción popular corta. Ahí empieza a indagar sobre el alejandrino y él mismo disfruta diciendo, oye, ¿cuántos registros se pueden sacar con el alejandrino? Y hace una evocación de su experiencia, de su nostalgia con poemas inolvidables. Bueno, Luis, ahora vamos a pedirte que te salgas del traje del director del Instituto Cervantes, ya lo has hecho realmente, para hablarnos de Rafael Alberti en su faceta de amigo, porque tuviste la suerte de conocerlo en tu juventud, a su regreso a España, quiero decir. De hecho, en el artículo con el que participas en este libro del que hablamos, incluyes un poema tuyo en el que reflejas la emoción al poder acompañar a Alberti a casa cuando ya era mayor, después de una merienda en el campo. Fue un poeta generoso, dices. Muy generoso, fíjate, y esa es otra de las lecciones de Rafael, que yo la he ido aprendiendo conforme cumplía años, porque realmente alguien que estaba en un altar, el amigo de García Lorca, el poeta de la República, uno de los grandes de la generación del 27, autor de Sobre los Ángeles, de tantos libros, y de pronto se tomaba en serio a muchachos de 20, 21 años que estábamos empezando. Y yo me he dado cuenta que una de las grandes lecciones de Rafael es la de tomarse en serio a los jóvenes. Eso del viejo cascarrabias que se cree que la vida acaba con él y que los jóvenes son tontos, Rafael desde luego era un gran antídoto contra eso, porque nos trató muy, muy en serio. Era una persona muy generosa. Una persona que atendía a los amigos, y yo tengo recuerdos inolvidables. Bueno, aquí veo entre el público a su sobrina, a Teresa Alberti, a Luisa. Los días de salir al campo a comer, de viajar, de organizar historias, eran maravillosos porque estabas viviendo en un presente que al mismo tiempo te llevaba a 1925, cuando en la sierra estaba escribiendo Marinero en Tierra, o a 1926, cuando en la residencia de estudiantes organizaban bromas con Rafael Alberti, o con Federico García Lorca, o a 1931, en la época de la República. Ibas viviendo, pues como parte del presente, el estreno de la casa de Bernardo Alba no, pero el estreno de Bodas de Sangre, o la publicación del Romancero Gitano, o tantos y tantos hechos que pertenecían a un mundo mitológico y que te encontrabas con un amigo generoso que trataba con respeto. Yo hice mi tesis doctoral sobre Rafael porque estamos hablando de una época donde el exilio había significado una condena de olvido, y algunos movimientos jóvenes lo que queríamos era reivindicar la voz de los que habían estado desaparecidos por culpa del exilio y por culpa de la dictadura. Y estábamos reivindicando a un maestro como Rafael, y por eso yo desvié mi trabajo en la universidad a hacer la edición de obras completas de Rafael Alberti, pero tuve la suerte que lo que era un objeto de tesis doctoral pues se convirtiera en un amigo. Y yo siempre recuerdo que yo tardé más años de los convenientes en hacer la tesis doctoral, porque de pronto estábamos en Madrid con Teresa o con Luisa, y de pronto me decía: ha llegado una filóloga alemana que está haciendo una edición de Sobre los Ángeles. Es guapísima. Dice, a ver quién se la liga, tú con tu juventud o yo con mi prestigio. Y nos planteaba una cena agradable con la filóloga alemana, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pues estamos en la Estación Azul, Radio Nacional de España, en el Instituto Cervantes, haciendo este homenaje a Rafael Alberti. Quédate, Luis, con nosotros. Vamos a seguir con los invitados de hoy. No intento recordar las cosas que ocurren en los libros. Lo único que le pido a un libro es que me inspire energía y valor. Que me diga que hay más vida de la que puedo abarcar. Que me recuerde la urgencia de actuar. Los libros de tu vida en la Estación Azul. ¿Quién cabalgara el caballo de espuma azul de la mar? De un salto, ¿quién cabalgara la mar? Viento, arráncame la ropa, tírala viento a la mar. De un salto, quiero cabalgar la mar. Amárrame tus cabellos, crin de los vientos del mar. De un salto, quiero ganarme la mar. Luisa Castro, muy buenas tardes, bienvenida a la Estación Azul. Buenas tardes, bienvenida también. Bueno, poeta, directora del Instituto Cervantes en Burdeos. Luisa, estás, ahora que te habíamos, bueno, no te hemos perdido la pista, sabemos dónde estás, pero no te tenemos aquí cerca, no hemos charlado de tu último libro de poemas, Actores vestidos de calle, que publicó Visor hace poco más de un año y lo tenemos pendiente. No te vuelves a Burdeos sin hablarnos de él, ¿eh? Hoy no, pero otro día. En otro viaje. Bueno, ¿en qué área se mueve la actividad? Nos daba Luis algunas claves al principio, pero una actividad en un centro como el Centro de Burdeos, ¿no? ¿Cómo se hace llegar nuestra literatura, en este caso a los franceses? Recordemos que el propio Alberti había recibido, si no me equivoco, en el año 83, había sido designado comendador de las artes y las letras en Francia. ¿Qué visión hay de él allí? ¿Qué pozo queda? ¿Cómo se lee su literatura? ¿Y qué labor hacéis vosotros en este tipo de actividades? Rafael Alberti es un poeta absolutamente conocido fuera de nuestras fronteras, en Francia, en Burdeos especialmente, porque hay esta alianza, esta ligazón con la Universidad Bordeaux-Montaigne, que desde el primer viaje que hizo Rafael Alberti a Burdeos vino precisamente con Luis, acompañado de nuestro director actual, de Luis García Montero, en un lejano ya 83, y este viaje y este recuerdo está allí, está presente en los alumnos, en la ciudad. Nosotros en el instituto tenemos una biblioteca en la que tenemos un club de poesía. Rafael Alberti es de los poetas que más convoca, ¿no? al lector bordelés. Y por otra parte, la iniciativa de hacerle y rendirle este homenaje era muy debida, ¿no? Porque él, como contaba Luis, fue una persona generosísima. Yo lo recuerdo en el año 89, en un homenaje que se le hizo en el ABC, en una cena homenaje, con un jovencísimo Luis Muñoz, que era un chiquillo, sí, claro, con Almudena Guzmán, y estábamos allí, como muy bien decía Luis, y él era uno más, ¿no? Y esto yo creo que es una vibración que se ha mantenido a través de su obra. Todo el esfuerzo que hace el Instituto Cervantes de Burdeos para promocionar la literatura y a nuestros autores tiene esas dos vías: recordar siempre a los grandes maestros, en este caso Alberti, del que estamos hablando, y dar a conocer a los escritores y las escritoras verdaderamente importantes y que atraviesan nuestras fronteras en Francia. Ha pasado por el instituto con la alianza de la universidad y con la alianza de la gran librería Molá, que es un espacio cultural impresionante, pues desde Fernando Aramburu hasta Eduardo Mendoza, Marta Sanz, Sara Mesa, que va a venir en breve. Pero además Luisa, que es escritora gallega, lleva un programa también de difusión de las distintas lenguas del Estado, donde hay poetas gallegos, vascos, catalanes,
que es también muy significativo. Sí, y que también es una iniciativa que tira yo... para casa, tira las gallegas. Bueno, pero es que Carolina, lo tenía como buena muy gallega, te lo fácil, pedirá porque Nuria Rodríguez Lázaro, que es la directora del Departamento de Español y que nos acompaña hoy, ella es experta en poesía. Ella es una gran experta en poesía y verdaderamente fue un lujo llegar a Burdeos y poder contar con este apoyo, ¿no? Así que con ella, con el lector de catalán, con la Casa Vasca de Burdeos, con los poetas gallegos magníficos que tenemos y la poesía española que está rompiendo por todos lados, como muy bien vamos a comprobar muy pronto, como con Raquel Lanceros, que es una maravillosa poeta, pues hacemos todo lo posible. Y esta jornada es una jornada que ya es el segundo año que repetimos y tiene mucho éxito porque también sirve para vehicular el idioma, ¿no? Y a través del conocimiento de la poesía, pues hacer talleres de traducción y que los alumnos se integren, ¿no? en el idioma a través de la literatura. Sí, muy interesante. Luisa, bueno, y tú como poeta, ¿cuál es tu Alberti? ¿Cuál es tu Alberti? Yo recuerdo cuando descubrí Alberti, efectivamente fue en el bachillerato y para mí Alberti es tan grande como García Lorca. Yo tengo este par de figuras, García Lorca y Alberti para mí van a la par. Fue muy importante para mí estudiar a Alberti en el instituto, en una época en la que él estaba todavía exiliado, gracias a una profesora de literatura madrileña que estaba destinada en mi pueblo y que nos dio un gran curso sobre Alberti y García Lorca. Después de estos libros que conocemos y que hemos hablado todos, sobre Los Ángeles, La Arboleda Perdida, yo descubrí otro Alberti cuando estuve en Italia. Y el Alberti de Roma, Peligro para caminantes, es ese Alberti de la madurez, más reflexivo, y que tamiza todos sus temas y todas sus preocupaciones con ese velo ya de la edad y de cierta dulzura además, porque yo creo que Roma le aportó también lo que tiene la poesía italiana, ¿no? Que es esa materidad, ¿no? Esa cercanía. Y me gusta especialmente ese Alberti. Nos decías que es una figura muy reconocida en el exterior, por supuesto, a nivel académico, pero a mí me gustaría saber, Luisa, qué lugar ocupa la figura de Alberti para el gran público, para los lectores, porque yo que nací en el 83, fíjate, tengo la sensación de que aquí en España, al menos para mi generación, tanto su figura como la del conjunto de los poetas del 27 se vio eclipsada por la de Federico García Lorca, ¿no? Una especie de supernova que lo eclipsó todo, tanto por su genio como por las circunstancias de su muerte, de su asesinato. No sé si es una percepción errónea. ¿O va cambiando con las generaciones? Que entiendo que es algo dinámico. Bueno, la figura de García Lorca, ¿no? Está en... un tótem. Y además pues su propia peripecia vital, su muerte trágica, tremenda, el fusilamiento, todo en su vida acabó cooperando para eclipsar la obra, la gran obra de otros poetas que eran contemporáneos a él. Pero yo creo, con Alberti yo no tengo esa percepción, fíjate. Pero claro, las generaciones... pues vamos como a mucha velocidad, ¿no? Y a veces conviene recuperar estos autores que no... Sí, de ahí el sentido de este libro, claro. Sí, que no debemos olvidar, porque la modernidad de Alberti es manifiesta y es, como decía Luis, un poeta que abre muchos caminos, ¿no? Que ha explorado ha indagado y investigado, ¿no? No se ha quedado en una sola faceta. Pues Luisa Castro, quédate con nosotros en esta conversación que vamos a seguir manteniendo con nuestros próximos invitados. Saca tu billete en la Estación Azul. Un viaje por la literatura. Radio Nacional. La Estación Azul, Rafael Alberti, el protagonista de este programa especial que realizamos desde el Instituto Cervantes para celebrar una de sus iniciativas, este libro
que recoge estas conferencias sobre la obra del poeta gaditano que se celebraron en el Instituto Cervantes de Burdeos. Buen motivo para que lo traigamos aquí a este programa. Raquel Lanseros, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenida de nuevo a la Estación Azul. Viniste con tu libro Matria, luego el libro Arrasado, o sea que nos alegramos muchísimos. Y representas aquí de alguna manera lo que contaba Carolina, las nuevas generaciones de poetas, ¿no? Antes de nada, te vamos a pedir que nos leas un poema, nos digas por qué lo has seleccionado y luego charlamos un rato. Pues he traído un poema de un libro que ya se ha citado, concretamente lo has citado tú, Ignacio, Baladas y canciones del Paraná, porque es un libro muy representativo de lo que supuso el exilio para Rafael Alberti, en concreto el exilio en Argentina, y esa visión del agua como símbolo que permea a través de toda su poesía, que comienza con ese gran libro de juventud, Marinero en Tierra, y que está muy presente en las baladas y canciones del Paraná, aunque en un caso sea un agua más marítima y en otro caso sea un agua fluvial, pero es un agua que de pronto superpone la visión del paisaje argentino para los ojos de un exiliado con los recuerdos que él tiene de su España natal. Y es especialmente emocionante, seguramente lo conocéis, se titula Canción 8. Hoy las nubes me trajeron, volando, el mapa de España. Qué pequeño sobre el río y qué grande sobre el pasto la sombra que proyectaba. Se le llenó de caballos la sombra que proyectaba. Yo a caballo, por su sombra, busqué mi pueblo y mi casa. Entré en el patio que un día fuera una fuente con agua. Aunque no estaba la fuente siempre sonaba. Y el agua que no corría volvió para darme agua. Raquel, decíamos que la obra de Alberti es tan diversa, que tiene tantos registros y tantas etapas, que imagino es muy difícil detectar su influencia, porque de alguna forma se difumina precisamente por esa variedad, ¿no? No sé si tú has conseguido apreciar, detectar su rastro en tu propia poesía. Si puedes decir que eres heredera de su obra como poeta y ya no solo como lectora. Bueno, como lectora indudablemente, como todos nosotros. Yo creo que simplemente el hecho de haber nacido en España y de amar la poesía ya supone de alguna forma llevar sobre la conciencia ese peso histórico y a la vez sanador y germinativo que supone ser compatriotas de los poetas de la generación del 27 y de los poetas de la generación del 98, en definitiva de la Edad de Plata, junto a Juan Ramón Jiménez, etcétera, también. Es una reunión de talento tan anómala en cualquier lugar del mundo, que de pronto se juntasen todos estos genios, seguramente con mucho que deber a la Institución Libre de Enseñanza, a muchas políticas educativas que se siguieron para dar cauce al talento, que eso también cuenta. Pero, como digo, es tal el peso que es imposible ignorarlo. Entonces, desde mi generación, digamos, de que seríamos los nietos, el peso y la presencia de nuestros abuelos es absoluta y total. Y cuando digo nuestros abuelos me refiero, como muy bien ha dicho Luisa, a todos ellos, porque está García Lorca como una presencia deslumbrante, pero está Rafael Alberti con la misma luz, está Luis Cernuda, está Salinas, está Guillén, están las mujeres, las sin sombrero, que recientemente se están reivindicando, está Concha Méndez, está Ernestina de Champurcín, y tantas otras. Y de pronto casi lo difícil de nacer en nuestras generaciones es ni siquiera intentarlo, pero estar a la altura, aunque sea un poco de lejos. Raquel, ¿qué otro poema nos tienes preparado? Pues el otro poema es de esa otra etapa que también habéis mencionado, que ha mencionado Luis, la etapa surrealista, que comienza precisamente con este libro sobre Los Ángeles, un libro tan celebrado que apareció en 1929 cuando Alberti tenía 27 años, que eso es
algo que cuando se dice provoca un temblor indecible, ¿no?, de este nivel artístico y poético con esa edad. Y yo he elegido uno que a mí me sobrecoge siempre especialmente, porque es una alusión a la infancia muy directa y a la vez muy sutil. Se titula Los ángeles colegiales. Ninguno comprendíamos el secreto nocturno de las pizarras, ni por qué la esfera armilar se exaltaba tan sola cuando la mirábamos. Solo sabíamos que una circunferencia puede no ser redonda y que un eclipse de luna equivoca a las flores y adelanta el reloj de los pájaros. Ninguno comprendíamos nada, ni por qué nuestros dedos eran de tinta china y la tarde cerraba compases para al alba abrir libros. Solo sabíamos que una recta, si quiere, puede ser curva o quebrada, y que las estrellas errantes son niños que ignoran la aritmética. Pues muchas gracias, Raquel. Nos seguimos encontrando. Muchísimas un abrazo, gracias por un gran participar. placer. Bueno, y pues nosotros continuamos. La Estación Azul, tu programa de libros. Vida bilingüe de un refugiado español en Francia. Me despierto, París, es que vivo, es que he muerto, es que definitivamente he muerto. Mais non, c'est la police. Mais oui, monsieur, mais non. Es la Francia de Daladier, la de Monsieur Bonnet, la que recibe a Lequerica, la Francia de la liberté. Qué dolor allá lejos. Yo tenía un fusil, yo tenía por gloria un batallón de infantería, por casa una trinchera. Yo fui, yo era al principio del 5º regimiento. Pensaba en ti, Lolita, mirando los tejados de Madrid. Pero ahora este viento, esta arena en los ojos, esta arena, Argelès, Saint-Cyprien. Pensaba en ti, morena, y con agua del río te escribía, Lola, Lolita mía. ¿Qué? La sirena, jueves, la aviación, pero ¿cómo? Mais oui, mais non, monsieur, mais non, toujours. C'est la police. Avez-vous votre récépissé? Es la Francia de Daladier, de Léon Blum y de Bonnet, la que aplaude a Franco en el cine, la Francia de esa actualité. Qué terror allá lejos. La sangre quita el sueño, hasta amar la sangre quita el sueño. Nada puede dormir, nadie puede dormir, y el miércoles del Havre sale un barco, y este triste allá lejos se quedará más lejos. Yo a Chile, yo a la URSS, yo a Colombia, yo a México con J. Bergamín. ¿Es que llegamos al final del fin o que algo nuevo comienza? Un café crème, garçon. ¿Avez-vous ce soir? Es la vida de la emigración y un gran trabajo cultural. Minuit, Porte de Charenton o Porte de la Chapelle. Un hotel, París. Cerrar los ojos y... ¿Quién? C'est la police. Bueno, estarán conmigo en que lo hemos escuchado muchas veces Alberti, pero sigue resultando conmovedor, terriblemente actual y terriblemente fresco. Escucharle la voz, parece que está recitándonos aquí mismo, ¿verdad? Bueno, pues enlazamos ahora con Francia y nuestros invitados de esta segunda parte. Vamos a saludar a los dos profesores responsables de esta edición, de este libro homenaje. Gilles Del Vecchio, profesor del CELEC, Centro de Estudios de Literatura Extranjera y Comparada de la Universidad Jean Monnet, y la profesora de la Universidad de Burdeos, Nuria Rodríguez Lázaro. A los dos, muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Bueno, Gilles, el libro recoge, hasta ahora hemos hablado de poesía, recoge una visión completa, original y compleja para abarcar al poeta del que hemos estado hablando, al dramaturgo, al pintor, incluso a alguno de los ponentes, que por cierto, por casualidades de la vida, está hoy aquí también presente, mantiene que sus facetas se complementan. Por ejemplo, lo ha titulado, bueno, se complementan, pero él ha titulado, muy curiosamente, Cuadromusicoemas, que es Philippe Merleau-Morat, que ha resultado que ha venido porque coincidía que estaba aquí en España, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso es necesario entender a Alberti si lo miramos como una obra total, que se complementa, ¿no?
¿Es así y de esa manera os lo habéis planteado? Gil. Sí, efectivamente, Alberti no solo es poeta, es dramaturgo, es pintor, incluso fue pintor antes de escribir poesía, lo cual puede parecer sorprendente, pero en realidad no hay ninguna paradoja, absolutamente ninguna, porque la pintura es un elemento decisivo en la producción y en la formación de Alberti, porque accede a las vanguardias mediante la pintura, y esto es absolutamente fundamental. Los primeros poemarios de Alberti los escribe en los años 20, 25, es decir, en una época, en el primer tercio del siglo XX, y después de la Primera Guerra Mundial, antes del año 29, del desastre económico, es decir, una época de optimismo y de reconstrucción, y esto genera dinamismo. De hecho, lo que caracteriza yo creo que a Alberti y a su producción es el dinamismo por su implicación política inmediata, apoya inmediatamente y sin fallar nunca la República Española, por sus desplazamientos, sus conferencias, sus viajes y por la variedad de su producción. Incluso si nos atenemos exclusivamente a la poesía, hay una variedad considerable del neopopularismo al surrealismo, el neogongorismo, la poesía social, la poesía comprometida, la poesía del exilio. Es un panel muy, muy amplio. Y entonces, claro, durante ese primer tercio, ese marco cronológico que acabo de definir, existe una efervescencia cultural considerable que crea diversos movimientos vanguardistas y accede Alberti al vanguardismo mediante la pintura. Y incluso después, con el tiempo, esa afición a la pintura no la abandona nunca. Estoy pensando en varios poemarios posteriores, como Fustigada Luz, como Los 8 nombres de Picasso, o el poemario sencillamente titulado A la pintura, que es una preciosidad, tal vez el poemario más estudiado con Los Ángeles, sobre Los Ángeles. Entonces, esto lo hemos tenido en cuenta a la hora de organizar el coloquio y el libro, que es la consecuencia del coloquio, que son las actas del coloquio, y de hecho se estructura en tres partes, una primera parte dedicada a la poesía, otra a la obra dramática y otra a la iconografía. No me gustaría que dejáramos fuera el teatro, porque le habéis dedicado efectivamente una parte importante, ¿no? En relación también a cómo iba construyendo sus obras dramáticas y sus obras poéticas. Sí. Hay dos ponencias, una de Emmanuel Vagrès de la Universidad de Reims y otra de Dominique Breton de la Universidad de Bordeaux-Montaigne, que son ponencias que analizan una obra dramática diferente. Las dos ponencias los autores de las ponencias abordan dos obras distintas y ponen en relación esta producción dramática con el compromiso social, la implicación política y el compromiso social de Rafael Alberti. Bueno, en tu caso, tu propuesta se titula El eco de la lírica popular en Rafael Alberti. Es verdad que te fijas en el poema Mi Corza, pero háblanos de esos ecos de la poesía popular. ¿Qué es lo que a ti te sedujo y lo que escribes en ese artículo, que es muy interesante, por cierto? Es lo que me interesa porque antes de dedicarme a la poesía contemporánea yo era medievalista, o sea que para mí fue una oportunidad para encontrar una especie de pasarela entre dos épocas tan lejanas, pero en realidad no tanto, porque la influencia existe, sigue existiendo. Y entonces, claro, me he dedicado más particularmente a los primeros poemarios, que son más característicos desde esta perspectiva, que son Marinero en tierra, La amante y El alba de la Lely. Entonces, les puedo dar ejemplos, ¿no? El recurso al uso del vocativo, la multitud de repeticiones, las formas breves, un léxico determinado como corso, galana, pastora, referencias a oficios, la métrica también, los versos de arte mayor, son elementos que despiertan el eco de la lírica popular. Pero me llamó la atención otro aspecto, que es el trabajo que hace Alberti, el propio Alberti, entre la primera edición de estos tres poemarios y las siguientes.
hay diferencias y diferencias considerables. Y esto para un medievalista no es ninguna sorpresa. ¿Por qué? Porque el texto se transmite, antes de acceder a la forma escrita, se transmite oralmente, lo cual implica una cantidad considerable de variantes, de variaciones, depende de muchas cosas, ¿no? Del contexto de difusión, de la fecha, del tiempo que transcurre entre la creación del texto y la primera copia, incluso de copia en copia hay variantes, porque hay que tomar en cuenta que la propiedad intelectual es una noción que no existe en la Edad Media. Entonces, claro, el simple copista o el juglar se podía atrever a completar, a modificar el texto, pero tratándose de un texto del siglo XX, entregado por el autor al editor, escrito a máquina, me sorprendió muchísimo. Entonces, no son detalles, hay detalles léxicos, evidentemente, pero también cambian de una edición a otra la estructura de las estrofas. Es decir, que hay versos que pertenecen a una estrofa en una edición y a otra estrofa en la edición siguiente. El orden de los poemas, los epígrafes cambian o desaparecen, las dedicatorias también. Y entonces, para mí, para sintetizar y para no hablar demasiado, para mí esto es una manera para Alberti de mostrarnos, de enseñarnos la vía de la modificación, de la apropiación del texto, porque tratándose de una lírica del neopopularismo, de la época del neopopularismo de Alberti, lo que pretende es que el poemario adquiera ese perfil popular. Y lo que caracteriza la producción lírica popular es que cada uno es capaz de adueñarse de una composición, de una producción lírica. Nuria, como responsable de la edición, junto con Gil, te traslado la misma pregunta que le he formulado, ¿no? ¿Cuál es tu visión global de Alberti, que aquí se muestra como creador literario, donde interactúa narrativa, ensayo, poesía y pintura? Bueno, nosotros pretendíamos reivindicar la figura de Alberti como eso que se dio en llamar artista total, como un García Lorca, es decir, que tocó varios palos, la poesía, el teatro, la pintura. Efectivamente, creo que Alberti siempre sufrió esa comparación con Lorca, que, por supuesto, vilmente asesinado, luego mitificado, a pesar de su excelente poesía, y queríamos reivindicar realmente la figura global de Rafael Alberti. Por supuesto, en particular, su poesía, que nos pareció no haber alcanzado el prestigio del que gozan los demás poetas del 27, siendo como es un grandísimo poeta. Y a mí en particular me parece que dentro de esos maravillosos poetas del 27, Alberti fue el que mejor entendió y manejó el ritmo en poesía. Alberti tiene una conciencia del poder del significante, del poder sonoro, que no todos tienen. Y se trató de eso, de reivindicar a la figura de Rafael Alberti, que por razones que ignorábamos, porque en realidad todos estamos de acuerdo en valorar su calidad, ha quedado relegado muy por detrás en lo que toca la recepción, incluso entre los poetas actuales. Los poetas de los años 60, todos, hasta nuestros días, casi sin excepción, rindieron homenaje a Cernuda. Sí, sí. Después de la época reivindicación de Lorca, llegó la época reivindicación de Cernuda. Y Alberti nos pareció que se había quedado injustamente... Luego Alexandre. Efectivamente, Alexandre, no olvidado, pero sí relegado. De ahí esta empresa que sigue, esto no hace más que empezar, este libro. Seguimos con la empresa de difundir y de reivindicar la calidad artística de Rafael Alberti. Nuria, en el artículo con el que participas en el libro, coincides con Luis García Montero al reivindicar la poesía social de Alberti, en tu caso Capital de la Gloria, un conjunto de poemas incluidos en el libro De un momento a otro, el preferido de Luis, en el que detectas pues, varios elementos que contradicen la supuesta pobreza estética de la poesía social, que ya hemos dicho que no es tal, que es solo un prejuicio, y que supone la introducción de estos elementos un gesto muy audaz, ¿no? Por parte de Alberti. Recuérdanos cuáles son esos elementos. Pues mira, para empezar, efectivamente, digamos, el desprestigio de la poesía de guerra no es tan injusto, si me puedo permitir decirlo. Hay mucho panfleto. Es decir, que globalmente es verdad que la calidad estética de la poesía, no hablo de la poesía comprometida, hablo realmente de la poesía que se escribió durante la guerra. Ese desprestigio creo que es globalmente merecido. Pero la crítica suele salvar de la quema
por ejemplo, el poemario de Neruda, España en el corazón, o Viento del pueblo, de Miguel Hernández, pero no se acuerdan del excelente Capital de la Gloria. Y lo que he querido mostrar, para mí está muy por encima de los demás, lo que he querido mostrar es que Rafael Alberti da lugar a una poesía extraordinariamente eficaz, porque la poesía bélica perseguía la eficacia, lógicamente, pero esa eficacia la alcanza Alberti con una gran exigencia estética. Y, de hecho, Alberti nunca tuvo que renunciar a esos poemas, mientras que otros compañeros de generación, por ejemplo, Alexandre, que como ciudadano sí se implicó escribiendo romances en la revista El Mono Azul, por ejemplo, luego, cuando llegó la hora de preparar su obra completa, los excluyó por considerar él mismo, Vicente Alexandre, que no tenían suficiente altura como para que figuraran en su obra completa. Alberti no. ¿Por qué? Pues, para empezar, porque Alberti cuida muchísimo la forma métrica de sus poemas. No habla por hablar, por esa importancia a la que me refería antes, que le da el significante. Y Alberti, además, creo que se plantea un reto, y es utilizar el canon del movimiento poético menos comprometido, más escapista, que fue el modernismo, ese Rubén Darío de La princesa está triste que tendrá la princesa. Creo que Alberti toma precisamente ese canon con el alejandrino, con el verso eneasílabo, como aquel poema de Rubén Darío, Juventud, divino tesoro. Utiliza todos esos cánones del modernismo precisamente para dar lugar a su poesía bélica. Y en ese sentido, Capital de la Gloria, que es un conjunto excepcional de 17 textos, constituyen 17 obras de arte, comprometidas o no. Él, en cualquier caso, parecía consciente de la mala reputación en términos artísticos, estéticos, de la poesía bélica y, de hecho, lo cuentas en tu artículo, utilizó un poema para autojustificarse de alguna manera también, ¿no? Es verdad. Él llegó como a integrar, como a aceptar que la poesía bélica en general no era valiosa y escribe, lo puedo citar, los primeros versos del famoso poema de Ayer para hoy. Dice así Alberti: después de este desorden impuesto, de esta prisa, de esta urgente gramática necesaria en que vivo, vuelva a mí toda virgen la palabra precisa, virgen el verbo exacto con el justo adjetivo, que cuando califique de verde al monte, al prado, repitiéndole al cielo su azul como a la mar, mi corazón se siente recién inaugurado y mi lengua el inédito asombro de crear. Efectivamente, Alberti llega a aceptar modestamente que su poesía bélica no estaba a la altura, mientras que, en mi modesta opinión, lo estaba. Pues muchas gracias, Nuria. Continuamos aquí en la Estación Azul. No es lo que piensas. ¿Entonces qué es? Cojo libros. Eso es todo. ¿Libros? ¿Estás loca? Para ser mi mejor amiga, te guardas muchos secretos. La Estación Azul. Los libros en Radio Nacional. A la pintura. Goya. La dulzura, el estupro, la risa, la violencia, la sonrisa, la sangre, el cadalso, la feria. Hay un diablo de mente persiguiendo a cuchillo la luz y las tinieblas. De ti me guardo un ojo en el incendio, a ti te dentelleo la cabeza, te hago crujir los húmeros, te sorbo el caracol que te hurga en una oreja. A ti te entierro solamente en el barro las piernas, una pierna, otra pierna, golpea, huir, pero quedarse para ver, para morirse sin morir. Oh luz de enfermería, ruedo tuerto de la alegría, aspavientos de la agonía, cuando todo se cae y en adefesio España se desvae y una escoba se aleja. Volar, el demonio senos de vieja y el torero Pedro Romero y el desangrado en amarillo Pepeillo y el anverso de la duquesa con reverso y la Borbón esperpenticia con su Borbón esperpenticio y la pericia de la mano del Santo Oficio y el escarmiento del más espantajado fusilamiento y el repolludo cardenal narigado, narigudo y la puesta de sol en la pradera y el embozado con su chistera y la gracia de la desgracia y la desgracia de la gracia y la poesía de la pintura clara y la sombría y el mascarón que se dispara para bailar en la procesión.
el mascarón, la muerte, la corte, la carencia, el vómito, la ronda, la hartura, el hambre negra, el cornalón, el sueño, la paz, la guerra. ¿De dónde vienes tú, gallumbo extraño, animal fino, corniveleto rojo y zaino? ¿De dónde vienes, funeral, feto, irreal disparate real, boceto, alto cobalto, nube rosa, arboleda, seda umbrosa, jubilosa seda? Duendecitos, soplones, despacha que despiertan, el sí pronuncian y la mano alargan al primero que llega. Ya es hora, gaudeamus, buen viaje, sueño de la mentira y un entierro que verdaderamente amedrenta al paisaje. Pintor, en tu inmortalidad llore la gracia y sonría el horror. Pues un poema de A la pintura. Yo creo que Javier Lostale también va a ir por ahí. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hemos coincidido, pero no estaba previsto, en este libro A la pintura, que a mí me parece uno de los libros magistrales. A mí también me gusta mucho Retornos de lo vivo lejano. Es otro libro que me entusiasma. Además, es en el programa, Javier, que vamos a hacer un poco de publicidad del programa. Estamos cumpliendo 20 años. Este programa en el 2002 tuvo la suerte de ser galardonado con el premio Ondas, precisamente por un programa especial sobre el centenario del nacimiento de Rafael Alberti. Y en ese programa intervenía precisamente Antonio Colinas y también hablaba de su predilección por esa obra, sí, Javier. Y precisamente Antonio Colinas dice de A la pintura que es un libro en donde se ve el dominio formal que aquí se ha expuesto perfectamente esta noche, también la sensibilidad lírica, porque es un poema totalmente lírico, y luego la imaginación, que es tan importante en la poesía. Voy a leer este poema, quizás es un poco largo, pero yo creo que es una maravilla, que es cuando llega a Madrid, cuando se encuentra con el Museo del Prado, del que acabamos de celebrar ahora, de conmemorar el 200 aniversario, y es la entrada de Alberti en el Museo del Prado. El Museo del Prado, Dios mío. Yo tenía pinares en los ojos y alta mar todavía, con un dolor de playas de amor en un costado, cuando entré al cielo abierto del Museo del Prado. ¡Oh, asombro! ¿Quién pensara que los viejos pintores pintaron la pintura con tan claros colores, que de la vida hicieron una ventana abierta, no una petrificada naturaleza muerta, y que Venus fue nácar y jazmín transparente, no umbría, como yo creyera ingenuamente? Perdida de los pinos y de la mar, mi mano tropezaba los pinos y la mar de Tiziano, claridades corpóreas jamás imaginadas por el pincel del viento, desnudas y pintadas. ¿Por qué a mi adolescencia las antiguas figuras le movieron el sueño misteriosas y oscuras? Yo no sabía entonces que la vida tuviera Tintoretto, verano, veronés, primavera, ni que las rubias gracias de pecho enamorado corrieran por las salas del Museo del Prado. Las sirenas de Rubens, sus ninfas aldeanas, no eran las ruborosas deidades gaditanas que por mis mares niños e infantiles florestas nadaban virginales o bailaban honestas. Mis recatados ojos agrestes y marinos se hundieron en los blancos cuerpos grecolatinos, y me bañé de Adonis y Venus juntamente, y del líquido rostro de Narciso en la fuente. Y oh relámpago súbito, sentí en la sangre mía arder los litorales de la mitología, abriéndome en los dioses que alumbró la pintura, la belleza, su rostro, su rosa, la belleza, su rosa, su clavel, la hermosura. Oh celestial gorjeo, de rodillas, cautivo del oro más piadoso y añil más pensativo, caminé las estancias, los alados vergeles del ángel que a Fray Angélico cortaba los pinceles, y comprendí que el alma de la forma era el sueño de Manteña, y la gracia Rafael, y el diseño, y oí desde tan métricas, armoniosas ventanas
mis andaluzas fuentes de aguas italianas. Transito de aquel alba, de aquellas claridades, triste golfo de sombra, violentas oquedades, rasgadas por un óseo fulgor de calavera, me ataron a los ímprobos tormentos de ribera. La miseria, el desgarro, la preñez, la fatiga, el tracoma harapiento de la España mendiga, el pincel como escoba, la luz como cuchillo, me azucaró la grácil abeja de Murillo. De su célica, rústica, hacendosa, cromada poeta golondrina María Inmaculada, penetré al castigado fantasmal vertiseco de la muerte y la vida subterránea del Greco. Dejaba lo espantoso español más sombrío, por mis ojos la idea lancinante de un río que clavara nocturno su espada corredora contra el pecho elevado, naciente de la aurora. Las cortinas del alba, los pliegues del celaje colgaban sus clarísimos duros blancos al traje del llanamente monje que Zurbarán humana con el mismo fervor que el pan y la manzana. Oh justo azul, oh nieve serena en lejanía, transparentada lumbre de tan ardiente fría, la mano se hace brisa, aura sujeta el lino, céfiro los colores y el pincel aire fino, agua, céfiro, brisa, aire y toda la sala de Velázquez, pintura pintada por un ala. Oh asombro, ¿quién creyera que hasta los españoles pintaron en la sombra tan claros arreboles que de su más siniestra charca luciferina Goya sacara a chorros la luz más cristalina? Mis oscuros demonios, mi color del infierno, me los llevó el diablo ratoneril y tierno del bosco, con su químico fogón de tentaciones, de aladas lavativas y airados escobones. Por los senderos corren refranes campesinos, Patinir azulea su albor sobre los pinos, y mientras que la muerte guadaña a la jineta, Bruegel rige en las nubes su funeral trompeta. El aroma a barnices, a madera encerada, a ramo de resina fresca recién llorada, el candor cotidiano de tender los colores y copiar la paleta de los viejos pintores, la ilusión de soñarme siquiera un olvidado Alberti en los rincones del Museo del Prado, la sorprendente, agónica, desvelada alegría de buscar la pintura y hallar la poesía, con la pena enterrada de enterrar el dolor, de nacer un poeta, por morirse un pintor, hoy distantes me llevan, y en verso remordido, a decirte, oh pintura, mi amor interrumpido. Ese aplauso para Javier Lostalé. Javier, que han pasado 20 años, pero cada día lee mejor. Cada vez lee mejor, es una maravilla escucharlo recitar. Nos queda muy poco tiempo, pero no queremos irnos del Instituto Cervantes sin escuchar la nota a pie de página de Jesús Marchamalo, nuestro colaborador, que además no ha parado de escribir, de tomar notas durante todo el programa. No he parado de tomar notas porque, bueno, antes de nada, buenas tardes a todos, bienvenidos. Da un gusto inmenso, pueden imaginar, encontrarse a tantas personas congregadas en torno a la figura de Rafael Alberti y su poesía. A todos nos ha sorprendido, iba a decir, y nos ha encantado ver un poquito antes de que empezara este acto la larga fila ya que estaba delante de la puerta del Cervantes, y da siempre gusto ver que, ya digo, que la poesía y Alberti es capaz de congregar a tantas personas. Gracias por acogernos en esta casa, en el Instituto Cervantes, donde siempre estamos encantados. Y efectivamente he ido tomando notas como un estudiante aplicado con la letra de siempre, con lo cual tampoco sé muy bien si voy a conseguir organizarlo. Luis García Montero, me ha encantado esa lección que nos ha contado de Rafael Alberti. Uno aprendía con él que la poesía es muy rica, nos contaba, y que que nos puede gustar de todo. Decía que nos puede gustar Garcilaso y que nos puede gustar, ¿por qué no?, también Mayakovsky. Luisa Castro nos habla
hablaba de ese deslumbramiento en el bachillerato que significó para ella la primera lectura de Rafael Alberti, y ha estremecido escucharla decir cómo uno podía leer en el bachillerato en este país a un Alberti que no podía vivir en este país y que seguía estando en el exilio, pero de quien sí nos llegaba la voz a través de estos profesores, estos maestros que tantas veces nos han tendido libros, que nos han abierto puertas y que nos han hecho diferentes. Raquel Lanceros, nos ha encantado escuchar estas baladas y canciones del Paraná, ese espejo del exilio a través de la visión del agua contaba marítima, pero del agua también fluvial, y el agua de esas fuentes que suenan aunque oíamos no estén ya. Gilles de Vecchio, nos ha encantado este medievalista que de repente se convirtió en un experto en poesía contemporánea a través de este camino misterioso de las artes, y nos hablaba de este Alberti, pintor y dibujante que accede a las vanguardias efectivamente de la pintura, siempre tan importante en su obra. Si tuvieron alguna vez ocasión de acercarse a él y su generosidad, recordar en esas dedicatorias que firmaba trazando en los libros palomas, barcos, marineros, sus liricografías siempre, ya digo, tan generosas. A la pintura que nos ha leído Javier Lostalé, con esa voz siempre cálida, llena de sugerencia, que contrastaba y avalaba también esa otra vibrante que hemos estado escuchando de Rafael Alberti, como si efectivamente hubiéramos grabado estas lecturas suyas esta misma tarde. Nuria Rodríguez Lázaro nos hablaba de este Alberti, artista total, y de esa reivindicación de la figura global de Rafael Alberti, de su poesía, su dramaturgia y su pintura. Nos ha encantado la mención a Capital de la Gloria, un título que nos une con Juan Eduardo Zúñiga. Hace un año exactamente estábamos en esta misma sala celebrando su centenario, y hace unos días cumplía Juan Eduardo Zúñiga 101 años, que la verdad es que es una estupenda edad para la celebración. Ojalá nos marchemos de aquí con estas ganas infinitas de ir a casa, ir a una librería, comprar, recuperar de los estantes un libro de Alberti y volver a leerle, o por qué no descubrirles en esa certeza de que una circunferencia puede, como saben perfectamente, no ser redonda. Gracias. Más, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido. Entre el público veo también a Rafael Morales, que interviene en este libro. Veo a Jesús Munarriz, que fue el que le editó Canciones para Altair, si no me equivoco, en 1989. Gracias, como les digo, a todos por venir. Y nada más, Luis, muchísimas gracias, Luis García Montero, por recibirnos en esta Casa de la Palabra y por las iniciativas que tenéis tanto en este centro como en todos los centros repartidos por el mundo. Gil, Nuria, Luisa, gracias a todos, y a nosotros nos vamos hasta la semana que viene. estacionazul.rne@rtve.es. Hasta la semana que viene.